Mi nombre es Camila y tengo 65 años. A lo largo de mi vida he aprendido muchas lecciones. He sido madre, esposa y, sobre todo, he dedicado mi vida a la familia. Cuando mi hija, Clara, nació, sentí que mi propósito era protegerla, amarla y guiarla por el camino correcto. La vi crecer, convertirse en una mujer independiente, fuerte, y en el proceso le di todo lo que pude. Mis sacrificios no fueron en vano. Tenía una familia sólida, mi hija, su esposo, Andrés y mi nieto, Pedro, quien ya se había convertido en el centro de mi vida. Pero todo eso comenzó a desmoronarse hace un año, cuando Clara y Andrés comenzaron a cambiar. Al principio lo ignoré. Pensé que era solo una fase. Mi hija y su esposo llevaban una vida ajetreada. Las responsabilidades, las presiones del trabajo y la familia siempre pesaban mucho. Sin embargo, pronto empecé a darme cuenta de que lo que había comenzado como pequeñas tensiones se estaba transformando en algo mucho más profundo. Algo que no podía ignorar. Fue Clara quien primero me lo dijo. No me lo dijo directamente, pero pude ver en sus ojos que algo no iba bien. En una conversación casual, mientras tomábamos café, me confió que su relación con Andrés ya no era lo que solía ser. «Mamá, siento que me está distanciando», me dijo, casi con una lágrima en los ojos. «Ya no es el mismo de antes, ni en la cama ni en la vida cotidiana. Todo está cambiando, y no sé si puedo seguir así». Mis sospechas, que había intentado acallar, empezaron a tomar forma. No solo estaba viendo una grieta en su relación, sino que mi hija estaba sufriendo por una traición que aún no quería reconocer. Andrés, el hombre que había considerado mi yerno perfecto, comenzaba a ser el centro de mis sospechas. Lo que Clara no sabía, y lo que yo aún no podía procesar completamente, era que esa distancia entre ellos no solo era emocional, sino también algo mucho más oscuro. La situación fue empeorando a medida que pasaba el tiempo. Clara comenzó a cambiar su comportamiento hacia mí. Ya no me consultaba sobre las decisiones familiares como antes. Sentí que, poco a poco, me estaba alejando de su vida. En ese momento, me di cuenta de que ya no solo se trataba de su relación con Andrés. Algo más profundo estaba ocurriendo, algo que me involucraba directamente. De alguna manera, sentí que me estaban echando a un lado. Cuando un día descubrí que Clara había estado tomando decisiones financieras importantes sin consultarme, sin siquiera mencionarme, entendí que ya no ocupaba el lugar que había tenido en su vida. Me sentí herida. No era solo la traición de Andrés lo que me dolía. Era la indiferencia de mi propia hija. No sabía qué hacer con ese dolor. Siempre había creído que el amor de una madre era suficiente, que a pesar de todo, yo siempre tendría un lugar en la vida de Clara. Pero la verdad era otra. Me estaba quedando atrás. Clara se estaba alejando de mí, y yo ya no podía ser la madre que había sido para ella. La gota que colmó el vaso fue un día, cuando fui a la casa de mi hija para hablar, como lo hacía siempre. Encontré a Andrés y Clara discutiendo, y aunque no escuché todo lo que dijeron, me di cuenta de algo que no me había atrevido a pensar antes. Andrés estaba siendo infiel. Era una sensación visceral, algo que se apoderó de mí en ese preciso momento. No necesitaba pruebas, porque lo vi en sus ojos. Lo vi en la forma en que trataba a Clara, como si ya no la viera como su esposa. Y lo peor de todo, lo supe en mi corazón. Clara lo sabía y lo había estado ignorando. Al principio, pensé que todo esto era solo producto de mi imaginación, pero a medida que observaba más, mis sospechas se hicieron certezas. No solo se trataba de una crisis matrimonial, había algo más profundo, algo que me implicaba a mí también. Andrés había comenzado a manipular decisiones dentro de la familia para que él y Clara pudieran tomar el control completo de las finanzas y de la vida que antes compartíamos todos. Me sentí traicionada por mi hija y por mi yerno, como si todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado, no tuviera valor. Pero, a pesar de todo esto, algo dentro de mí me decía que no podía quedarme quieta. Ya no se trataba solo de mi dolor personal, sino de mi necesidad de justicia. Mi hija y mi yerno no solo me habían ignorado, sino que, de alguna manera, me estaban desterrando de su vida. Sabía que la única manera de hacer frente a esta situación era con la verdad, pero no de la manera tradicional. La verdad debía ser expuesta de una manera que ellos no pudieran ignorar,
una verdad que los llevara a enfrentar las consecuencias de lo que me habían hecho. Decidí que no podía esperar más. No podía seguir siendo una víctima. El momento de la venganza había llegado. Decidir que la venganza sería mi única salida fue una decisión liberadora. Durante años había sido la madre abnegada, la esposa entregada, pero todo eso había sido en vano. Lo que pensaba que era una familia sólida y unida se desmoronaba ante mis ojos. Ya no podía ser simplemente una espectadora de mi propia vida. Si no tomaba el control de la situación, seguiría siendo invisible, un fantasma en la vida de mi hija y su familia. No podía permitir que ellos siguieran destruyéndome. La familia que había construido con tanto esfuerzo merecía saber la verdad. Mi primer paso fue trazar un plan. Pero esta no sería una venganza impulsiva. No quería arruinar mi posición ni dañar la imagen que los demás pudieran tener de mí. No, la venganza que tenía en mente sería sutil, inteligente, calculada. Un golpe maestro. La mentira que Andrés y Clara habían creado no podía seguir existiendo. Tenía que destruirla desde sus cimientos, pero de manera que nadie pudiera decir que yo había sido la culpable de su caída. Nadie debe ver venir el golpe de la venganza. Nadie debe sospechar hasta que ya sea demasiado tarde. Decidí empezar con Andrés. Sabía que había algo oscuro bajo su fachada de hombre perfecto, pero tenía que confirmar mis sospechas. Durante semanas me dediqué al observarlo en silencio. No podía actuar de manera precipitada. Debía esperar el momento adecuado. Como siempre, la paciencia sería mi mejor aliada. El trabajo que él hacía, sus contactos, su relación con la empresa, todo eso era una clave importante para desmantelar su vida. Durante mucho tiempo, había visto cómo tomaba decisiones dentro de la familia que favorecían a Clara. Pero también empecé a notar algo más. Andrés había comenzado a hacer inversiones sospechosas con el dinero de la familia y, no solo eso, había estado manipulando los bienes y propiedades en su nombre. Cuando me di cuenta de que estaba utilizando su posición para beneficiarse personalmente, a costa de Clara, me di cuenta de que no solo era infiel, sino también un oportunista. La verdad era clara. Andrés no solo me había traicionado, sino que había estado haciendo lo mismo con su propia esposa. La duda era, ahora cuánto tiempo tardaría Clara en darse cuenta de todo esto. Pero para ella, siempre fui la madre que se quedaba atrás, la que no debía intervenir. Pensé que, si mi venganza iba a ser efectiva, debía involucrar a mi hija, pero no de forma directa. Necesitaba que ella viera la verdad por sí misma. Tomé una decisión audaz: empezar a manipular la verdad. Sabía que la forma más efectiva de derribar a Andrés y Clara sería hacer que se enfrentaran entre sí, sin que ellos se dieran cuenta de que todo había sido orquestado por mí. Lo que me preocupaba era que Clara pudiera llegar a culparme por sus problemas. Pero lo que no entendía es que lo que estaba pasando no era solo mi venganza, sino también una forma de liberación para ella. Debía ver lo que realmente estaba sucediendo. En mi mente, el siguiente paso era claro: debía exponer las mentiras de Andrés, pero tenía que ser de forma indirecta. No quería que Clara se sintiera atacada, pero tenía que entender que todo lo que estaba ocurriendo era una consecuencia de las decisiones que su esposo había tomado. Así que empecé a sembrar las semillas de la duda. Le hablé a algunos amigos de confianza sobre la empresa, y discretamente les pedí que mencionaran a Clara ciertos detalles que podían ser interpretados como señales de que algo no estaba bien. Sabía que las pequeñas dudas se iban a acumular en su mente. Durante una reunión en casa, aproveché el momento adecuado para hablar con Clara, sin que Andrés estuviera presente. Quería que entendiera lo que estaba sucediendo sin ser confrontativa. Le mencioné de pasada ciertos problemas financieros en la empresa de Andrés. De forma cuidadosa, le sugerí que quizás había sido muy confiada al dejar todo en manos de su esposo. De nuevo, lo hice con mucha sutileza, pero cada palabra estaba diseñada para hacerle cuestionar su relación con Andrés. Clara, cariño, a veces es fácil dejarse llevar por lo que creemos, pero tal vez es hora de que empieces a mirar más de cerca las decisiones que están siendo tomadas. No siempre todo es tan claro como parece, le dije, con un tono suave pero cargado de significado. Esa conversación fue solo el comienzo. Clara no reaccionó de inmediato, pero se podía ver que algo había cambiado en su forma de mirar a su esposo. Sabía que el tiempo trabajaba a mi favor. De alguna manera,
comenzaba a ver cómo las piezas encajaban. Por otro lado, empecé a moverme en el terreno de las finanzas. Con la ayuda de contactos en la banca, pude obtener acceso a documentos que confirmaban las transacciones ilícitas de Andrés. Sabía que esto sería lo que terminaría de derrumbar su fachada. Las pruebas de sus malas inversiones, de sus manejos oscuros, quedarían expuestas a todos. No solo sería el final de su matrimonio, sino también el final de su carrera. Andrés, con su arrogancia, nunca pensó que alguien de la familia lo pudiera desenmascarar. Mi estrategia estaba en marcha, y aunque todo parecía tranquilo, sabía que la tormenta se desataría en cualquier momento. Ahora que Clara comenzaba a sospechar, solo necesitaba el empujón final para que las piezas encajaran perfectamente. Tenía que ser paciente, porque cuando la verdad saliera a la luz, todo cambiaría para siempre. La calma antes de la tormenta siempre es la más peligrosa, y por fin sentí que el viento comenzaba a soplar a mi favor. Clara, mi hija, ya no era la misma. La semilla de la duda que había sembrado en su mente había crecido, y aunque no había pruebas concretas que pudiera mostrarle de inmediato, sabía que la confrontación con Andrés era inevitable. Había pasado suficiente tiempo desde aquella conversación en la que dejé caer las primeras insinuaciones, y sus respuestas se habían vuelto cada vez más evasivas. Mi hija ya no lo miraba de la misma manera. Había comenzado a cuestionarlo. Ya no estaba tan dispuesta a justificarlo. Todo llegó a un punto crítico una noche, cuando Clara me llamó, con una voz quebrada por el miedo y la incertidumbre. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo. Su tono ya me decía todo lo que necesitaba saber. El momento que había estado esperando durante tanto tiempo había llegado. Ahora solo me quedaba ser cautelosa y asegurarme de que ella no diera marcha atrás en su decisión. Cuando llegó a mi casa, se sentó frente a mí, su rostro pálido y su expresión sombría. «Mamá», comenzó, «no sé qué hacer. Acabo de encontrar algo en el teléfono de Andrés. Hay mensajes, conversaciones con alguien más. ¿Qué hago, mamá? No puedo creer lo que estoy viendo». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Este era el momento de mostrarle a mi hija la verdad. La había guiado hasta este punto, y ahora que la luz comenzaba a brillar sobre las mentiras que Andrés había tejido durante tanto tiempo, sabía que no podía retroceder. Tomé su mano suavemente. «Clara, lo que encuentras ahora es solo la punta del iceberg. Andrés ha estado jugando contigo durante años. No solo te ha traicionado emocionalmente, sino que te ha manipulado en todos los aspectos de tu vida». Clara estaba deshecha. Las lágrimas caían por su rostro, mientras me miraba como si aún no pudiera creerlo. «No puedo creerlo, mamá. Todo lo que pensé que tenía, ¿realmente era una mentira?», me preguntó, su voz temblorosa. «No, cariño, no es una mentira», le respondí con firmeza. «Lo que pasa ahora es que tienes que tomar el control de tu vida. Tienes que ver la verdad, aunque sea dolorosa. Y esa verdad es que él no ha sido el hombre que pensabas que era. No solo te traicionó con otra mujer, sino que te ha traicionado en lo más profundo de la confianza que tenías en él». Clara cayó en un silencio profundo. Vi cómo su mente procesaba todo lo que le había dicho. Durante varios minutos no dijo ni una palabra, y yo simplemente la dejé estar. Este momento era suyo, no mío. Ella tenía que llegar a sus propias conclusiones. Finalmente, me miró, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «¿Y ahora qué? ¿Qué hago, mamá? No puedo seguir con él, lo sé, pero me asusta la idea de perderlo todo, perder a Pedro, perder la familia. Lo que pierdas ahora, Clara, no es lo que realmente tienes. No te aferres a lo que te está destruyendo. La vida que te espera, sin él, es la que te permitirá ser libre, la que te permitirá ser tú misma. No te pongas límites por miedo. Tú eres más fuerte de lo que crees». Esas palabras parecieron calar en ella. Fue en ese momento que Clara comenzó a entender. Sabía que no sería fácil, pero la verdad que le había mostrado ya no podía ser ignorada. Andrés, aunque ya no representaba el esposo que ella había amado, tampoco era el hombre al que ella seguiría permitiendo que la controlara. La ruptura, aunque dolorosa, le estaba dando una oportunidad de reconfigurar su vida y su futuro. En los días siguientes, Clara comenzó a tomar acciones más firmes. Decidió enfrentarse a Andrés. Él, por supuesto, negó todo y trató de manipular la situación, como había hecho siempre.
Pero ahora Clara ya no estaba dispuesta a dejarse engañar. Después de varias confrontaciones, Andrés finalmente confesó. No lo hizo de inmediato, pero poco a poco, sus mentiras fueron cayendo una por una. El escudo de la fachada que había creado comenzó a desmoronarse frente a los ojos de Clara. Finalmente, aceptó lo que había hecho y, aunque intentó justificar sus acciones, la relación entre ellos ya estaba rota. Fue entonces cuando Clara, con el corazón pesado pero con una nueva resolución, me llamó una vez más. «Mamá, ya no puedo más. Me separo de él. He decidido que es lo mejor para Pedro, para mí y para nuestra familia». Mi corazón se llenó de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Era un paso enorme para mí, hija, pero también un paso hacia lo desconocido. La familia que había sido, hasta ese momento, perfecta, ya no existía de la misma manera, pero lo que Clara había hecho era necesario. La venganza que había sido parte de mi propio proceso se había cumplido, pero ahora era el momento de ver cómo Clara encontraba su propia paz. El siguiente paso fue difícil para los dos. La separación no fue sencilla, pero la libertad que Clara comenzó a sentir después de dar ese paso era palpable. Sin Andrés a su lado, comenzó a sanar las heridas que por tanto tiempo habían sido ignoradas. Y aunque Pedro, su hijo, aún era joven, sabía que este cambio significaba un futuro más brillante para él, lejos de la toxicidad de una relación rota. Después de la ruptura con Andrés, Clara comenzó a construir una nueva vida. Al principio, todo parecía incierto. El dolor de la traición, de la pérdida de una vida que había construido con alguien que había sido su compañero durante años, la llenaba de dudas. Pero, poco a poco, comencé a ver el cambio en ella. Había algo en su mirada que no había visto en mucho tiempo. Libertad. A pesar de que la decisión de separarse de Andrés fue una de las más difíciles de su vida, Clara comenzó a sentirse más fuerte, más viva, como si, finalmente, pudiera respirar con facilidad. Lo primero que hizo fue reconstruir su vida, pero esta vez lo hizo por ella misma, sin la influencia de Andrés. Comenzó a tomar control de sus finanzas, de su hogar y, lo más importante, de su tiempo. La mujer que alguna vez había estado atrapada en una relación tóxica, ahora tomaba decisiones para sí misma, sin miedo de lo que los demás pudieran pensar. Poco a poco, empezó a recuperar sus sueños, esos que había dejado de lado por el bienestar de su matrimonio. Clara, que siempre había sido una madre dedicada, comenzó a enfocarse más en su hijo, Pedro. Lo llevaba a actividades extracurriculares, pasaba más tiempo con él, y juntos empezaron a sanar. Pedro, aunque todavía era joven, comenzó a sentirse más seguro. La angustia que había sentido por el ambiente tenso de su casa desapareció, y sus ojos brillaron con una alegría que hacía tiempo no veía. Clara ya no tenía miedo de mostrarle a su hijo que la vida podía ser diferente, que se podía ser feliz sin estar atado a una mentira. Por mi parte, sentí una mezcla de emociones. Mi venganza, aunque inicialmente me dio una satisfacción amarga, ahora me parecía innecesaria. Al principio, había sentido que hacerles pagar por lo que me hicieron era la única manera de recuperar el control, pero ahora entendía que lo que realmente quería era ver a mi hija feliz, ver cómo ella recuperaba su vida. La venganza no me dio lo que realmente necesitaba. Lo que necesitaba era la paz, la reconciliación con mi hija y conmigo misma. La venganza fue que un camino, pero el perdón fue lo que realmente me liberó. A medida que Clara y yo nos acercábamos más, me di cuenta de que había más trabajo por hacer. Tenía que sanar mi propia relación con ella. La traición que había sufrido, aunque se había cobrado muchas víctimas, no tenía que seguir marcando mi vida. Tenía que aprender a perdonar, no solo a Andrés, sino también a mí misma. Porque había permitido que el rencor me dominara durante tanto tiempo. Y ahora, después de todo lo que había sucedido, entendía que la verdadera libertad solo se encontraba dejando ir ese dolor. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín de mi casa, Clara me miró a los ojos y con una sonrisa triste me dijo: «Mamá, sé que todo esto ha sido difícil para ti también. Nunca quise que te sintieras así. Sé que he estado distante, pero ahora veo lo que realmente importa». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Finalmente,
Entendí que todo lo que había hecho, toda la venganza que había orquestado, había valido la pena porque me había traído a mi hija de vuelta. Aunque la familia que conocíamos ya no era la misma, lo que importaba era que ahora estábamos juntas. Y eso era lo que realmente importaba. Clara y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, pero decidimos empezar desde cero. Había demasiados rencores y heridas por sanar, pero también había un amor profundo que nos unía. Durante semanas hablamos de todo, de nuestras frustraciones, de los errores cometidos, de lo que habíamos perdido y de lo que habíamos encontrado en el proceso. Cada conversación nos acercaba más, y cada vez me sentía más orgullosa de la mujer en la que Clara se había convertido. Al mismo tiempo, seguí con mi vida. Decidí comenzar un proyecto personal que había pospuesto durante años: escribir. Comencé a escribir sobre todo lo que había vivido, sobre mi experiencia como madre, esposa y mujer. Lo que había comenzado como una forma de desahogo, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Mis escritos no solo fueron una forma de liberar mis emociones, sino también una herramienta para ayudar a otras mujeres a entender que podían salir de las sombras de las traiciones, que podían reconstruir sus vidas sin importar las adversidades. La vida seguía, y aunque las cicatrices del pasado seguían allí, ya no me dolían tanto. La venganza que tanto había ansiado había quedado atrás. Lo que importaba ahora era el presente y el futuro, y mi hija, mi querido Pedro, y yo teníamos mucho por lo que vivir. La familia ya no era lo que había sido, pero era más fuerte de lo que había sido nunca antes. Había superado el dolor, la mentira y la desilusión, y aunque no todo fuera perfecto, sabía que lo que tenía era suficiente.